En el mundo del cine es conocida la historia de la maldición de Superman, una condición que repercute íntimamente a los actores que prestaron su imagen para películas y series del personaje. Y esta terrible leyenda inicia con Kirk Alyn. Tras el masivo éxito de la serie de Superman de 1948, Alyn fue incapaz de encontrar otros papeles, ya que su imagen estaba ligada profundamente a la del personaje que interpretó en 2 seriales, lo que le llevó a morir con Alzheimer, en la ruina y olvidado. El siguiente en sufrir la maldición fue George Reeves, otro conocido actor que dio vida a Superman en el serial de los años 50, que murió por un disparo en la cabeza, y aún se debate si fue un suicidio o un asesinato. El gran Christopher Reeve, el Superman más conocido por el gran público, no tuvo mejor suerte. En 1995 sufrió un accidente a caballo, y este le postró el resto de su vida en una silla de ruedas, en la cual moriría con solo 52 años por un paro cardíaco. Todas estas trágicas historias nos hacen reflexionar sobre lo que supone encarnar a uno de los mayores, si no al mayor superhéroe de la historia, Superman, si detrás de él hay una maldición o es solo mala suerte, mala fama o desprestigio. Normalmente, cuando hablamos de esta maldición la relacionamos con los actores, pero hubo 2 personas que antes que nadie sufrieron la maldición del Hombre de Acero, y estas fueron sus creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster. La historia de Siegel y Shuster comienza en el primer curso de secundaria del Instituto de Glenville, en la ciudad de Cleveland, Ohio. Aunque acababan de conocerse, ambos tenían un trasfondo que les hizo congeniar al instante. Jerome Siegel, desde niño, mostró gran interés por los relatos de ciencia ficción, policíacos y los seriales que solía escuchar desde la radio de su casa. Este amor por las historias de aventuras le hizo querer dedicarse a escribir historias, algo que haría de forma obsesiva durante su adolescencia. Joseph Shuster, desde pequeño, se crió leyendo historias como El Pequeño Nemo, viendo películas mudas de comedia o de ciencia ficción como Metrópolis, por lo que aprovechó su temprana habilidad con el dibujo para enrolarse en el periódico de su instituto como dibujante y escribir historias con su amigo del instituto. Luego del crack del 29, su familia se mudó a Cleveland, donde se inscribió en el instituto local, y recomendado por un amigo conoció a Jerry Siegel. La rápida amistad que se desarrolló entre ambos se complementaba en el hecho de que Jerry Siegel escribía y Joe Shuster dibujaba, y a ambos se le daba muy bien. Juntos decidieron crear una revista, Ciencia Ficción, la cual contaba con diversas aventuras escritas bajo seudónimos de Siegel y estaba completamente ilustrada por Shuster. Una de estas fue El Reinado del Superhombre, la cual contaba la historia de un hombre pobre que acaba siendo engañado para consumir un nuevo elemento descubierto por un científico. Este engaño le hace descubrir que ha conseguido poderes de superfuerza, visión y oído, lo que le lleva a vengarse del científico y asesinarle, viéndose embriagado de poder, creyendo que es el amo del mundo. Esta historia, como la revista, no triunfó, pero asentó las bases para el futuro de ambos. Una noche, a Jerry se le ocurrió una idea, y a la mañana siguiente fue corriendo a contárselo a Joe. La idea era Superman, un niño del futuro, que fue enviado a 1935 mediante una máquina del tiempo momentos antes de que su planeta explotara. Siendo recogido en la carretera por un motorista y dejado en un orfanato, desde joven demuestra tener habilidades superiores a las de cualquier humano. Podía correr más que un tren en marcha, levantar vigas con un solo brazo y saltar más alto que los rascacielos. Superman entendió que debía usar sus habilidades de forma justa para proteger a la humanidad, y así él podría salvar al mundo. La idea gustó mucho a ambos, y tras dibujar las primeras páginas y pruebas, empezaron a mandar la idea de Superman a revistas que publicaban cómics. Al no recibir muchas respuestas, Jerry retocó el guión. Esta vez Superman no venía del futuro, sino de otro planeta. Además, en su llegada a la Tierra, tendría una identidad humana, Clark Kent. Clark era un tímido y torpe reportero del Daily Star, que al contrario que su alter ego superheroico no destacaba mucho. Nunca se enfadaba, se burlaban de él y era incapaz de que su compañera de trabajo, Lois, mostrase interés en él. Pese a que Jerry y Joe habían conseguido publicar algunas historias mientras concebían a Superman, como fueron Radio Squad, The Federal Man o Spy, Superman no convencía a los editores, y no fue hasta 1938 que la editorial National Allied Publications se fijase en él para su nuevo proyecto de revista, Action Comics. La editorial supo ver el potencial de Superman y encargaron al dúo creativo 13 páginas para el debut del personaje. En abril de 1938 se publicó el primer número de Action Comics. Vendió el 61% de su tirada, en una época en la que superar el 50% ya era conseguir un gran éxito, y todo gracias a Superman. Los lectores querían más, y la editorial supo ver el potencial de la idea.
En poco tiempo, numerosos medios del país contenían tiras de Superman, llegando el personaje a más de 20 millones de lectores diarios. Sus apariciones en Action Comics hacía que la revista vendiese hasta el 75% y el 86% de su tirada, y se fueron creando distintos seriales radiofónicos. Pronto, la renombrada como National Comics fomentó la creación de otros superhéroes, como el Batman de Bill Finger y Bob Kane, Flash, Hawkman o Wonder Woman. Curiosamente, la aparición de estos superhéroes molestaba a Siegel, debido a que pensaba que solo debía de haber un superhéroe, Superman, y que los demás iban a quitarle ventas poco a poco a su amado personaje. El negocio de los cómics se hizo muy famoso, y en poco tiempo aparecieron miles de copias de Superman, como el Wonder Man de Will Eisner o Capitán Marvel. Pero el éxito, como suele ocurrir, no se repartía a partes iguales, y culpa de esto fue un contrato firmado el 1 de abril de 1938 por Jerry y Joe, unas semanas antes de la publicación de Action Comics. En el contrato, por el cual ambos acordaron el pago de $130 por Superman, venía también incluido un apartado por el cual los autores cedían la imagen y derechos de explotación de Superman íntegramente a National Comics. En ese momento firmaron siendo conocedores de esa condición, pensando que en el futuro podrían cambiar el contrato. Con Superman siendo un éxito y con ambos autores establecidos en sus puestos de trabajo, Jerry viajó a Nueva York a negociar la vuelta de los derechos de manos de National. La editorial no solo les impidió recuperarlo, sino que además sugirió a Jerry y a Joe mantener una buena relación con esta, si querían seguir escribiendo y dibujando a Superman. Aprovechando que en los años 40 Siegel estaba destinado en Hawái por el servicio militar, National decide crear una serie con una antigua idea de Jerry, Superboy. Este movimiento hizo montar en cólera al escritor, el cual alegó que no tenían ningún derecho a usar una idea suya sin su consentimiento y sin el rédito económico correspondiente, lo que tras muchas disputas supuso la salida de Jerry de National Comics. Luego de un juicio por parte de ambos autores contra la editorial para recuperar los derechos de Superboy y Superman, las cortes decretaron que Superboy volvía con su creador, pero Superman no. National, al poco tiempo, ofreció una suma de $30.000 a ambos para recuperar los derechos de Superboy, a lo que los autores tuvieron que aceptar debido a las deudas que se estaban acumulando. Así, la venganza de lo que unos años más tarde sería DC Comics se cobró por completo cuando la editorial decidió eliminar las firmas de Jerry Siegel y Joe Shuster en el resto de números de Superman. Pasaron los años y cada uno tomó un camino diferente. Joe Shuster estuvo malviviendo unos pocos años con trabajos que odiaba, dibujando escenas pornográficas grotescas para finalmente convertirse en repartidor de correos. Incluso por la acumulación de deudas estuvo obligado a dormir unas cuantas semanas en la calle. Por su parte, Jerry volvió a petición de su esposa a trabajar unos años a DC, pero sin el control creativo de antaño, y trabajando por encargos, no libremente. La editorial le despidió luego de enterarse de que en los años 60, Siegel y Shuster estaban planeando otra demanda por los derechos del superhéroe. Pero hubo un atisbo de esperanza. Meses antes del estreno de la película de Superman de 1975, Jerry inició una férrea campaña contra la película. Hizo llegar a grandes escritores y dibujantes del cómic su protesta, a los periódicos su historia. La historia de cómo dos chicos habían creado al primer superhéroe de la historia y fueron engañados por la editorial que les dio una oportunidad, pero a la vez los tenía atados de pies y manos. La nota contenía frases como «Maldigo la película de Superman». Desde entonces, una balanza de apoyo les sobrevino e hizo unirse de nuevo al escritor y al dibujante. Los medios de comunicación les entrevistaban, autores como Neil Adams les apoyaron legalmente, se les invitó por primera vez a la Comic Con y esto no estaba dando ninguna buena imagen a Warner, DC y a su película. Luego de muchas negociaciones, ambos autores adquirieron una pensión vitalicia de $20.000 anuales y parte de los derechos del personaje. Sin embargo, lo más importante que recibieron fue, por fin, el reconocimiento que merecían.